Hola, doctor Francisco, muy buenas tardes. A continuación presento el resumen de la unidad 3. Espero que sea de su agrado. Este capítulo se centra en tres acontecimientos mundiales, es decir, los primeros enfrentamientos bélicos y en la Guerra Fría. En medio de estas transformaciones culturales propiciadas por la interrupción de la Segunda Revolución Industrial, por ahí del año de 1893 y 1914, los cambios en el sistema internacional debido a la eclosión de la Revolución Rusa en medio de la Primera Guerra Mundial. Todo esto va a provocar nuevas configuraciones sociales, cambios geográficos, migraciones de pueblos enteros y así como una profunda exclusión social mundial que tuvo que sufrir la sociedad completa. Por lo tanto, en este trabajo se va a explicar cómo los enfrentamientos bélicos del siglo XX propiciaron diversas divisiones culturales al tiempo que también propiciaban la interculturalidad entre los pueblos divididos por las ideologías totalitarias. El historiador Eric Hobsbawm comentó el periodo de la guerra como un periodo extraordinario de la humanidad. Él lo define como un momento de catástrofes humanas, guerras civiles que propiciaron migraciones y devastación de grupos étnicos a partir de la política de contención. Esta política de contención, como él lo llama, fue impuesta por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Se va a entender por contención todo ese acto de detener, es decir, dentro del sistema internacional se va a referir a la capacidad política, militar y económica de un Estado sobre otros. En este caso, durante la Guerra Fría, la contención fue utilizada para detener movimientos comunistas, nacionalistas, progresistas, de liberación nacional y por supuesto también contuvo movimientos y expresiones culturales de los grupos étnicos que la guerra encontró en su paso. Esta política fue una continuación de la estrategia que aplicó el país alemán nacionalista socialista por ahí de los años de 1933 a 1945 en contra del socialismo soviético, como nos marca la historia, pero implícitamente esta política se va a concentrar en desarticular a los distintos grupos étnicos que convivían dentro de la sociedad soviética. De hecho, Alemania empezó a desintegrar y anexar a los estados con la población germana como Checoslovaquia, Austria-Hungría y Polonia, para en aquel entonces lograr la unidad pangermana que permitiría dominar el mundo entero. Por lo tanto, este conflicto mundial parte de un enfrentamiento hegemónico entre las principales potencias de Europa. Sin embargo, el enfrentamiento étnico es uno de los principales elementos que va a quedar implícito en el desarrollo del conflicto y la política de contención, ya que la estrategia en la que se fundamentó la guerra y la intolerancia étnica fue basada en la guerra. Por otra parte, los pueblos originarios, en el caso de México y el resto de América Latina, también tuvieron que enfrentar a una política de contención donde se asume y se defiende la identidad cultural, principalmente con estos conflictos mundiales que el siglo XX abrigó en su momento. La política de contención alemana contra el Estado bolchevique por los años de 1917, aquí prácticamente el gobierno alemán va a utilizar todo su poder político, militar, cultural para detener la expansión soviética en Europa. De esta forma, pues se da la primera iniciativa del Estado alemán, que es renacer por medio del restablecimiento del honor y político nacional. Y es aquí donde nace el término nacionalsocialismo, es decir, se va a asentar sobre la base religiana del cristianismo positivo. Esto es una religión alejada del cristianismo romano fuerte y combativa, pero sobre todo desligada del judaísmo. A partir de esto van a ser un conflicto ideológico entre las principales potencias europeas que se van a estar intensificando cuando Alemania formalmente inicia su política ofensiva contra el comunismo internacional. Desde luego, pues esta política anticomunista llevaba implícita la intolerancia cultural entre el pangermanismo y el paneslavismo. Con base a esas ideologías, Alemania va a implementar una política hostil contra la Liga de las Naciones, es decir, va a enfrentar los pactos de ayuda mutua entre Francia, Checoslovaquia, Rusia, finalmente para predicar una nueva doctrina cultural progermana que deseaba expandirse pues en todo el mundo. Por otra parte, la URSS va a entender perfectamente el principio de estas intenciones geopolíticas de las potencias europeas y Estados Unidos,
También sabían desde los propósitos e intereses germanos en Europa, también de los pactos políticos económicos entre los alemanes y los norteamericanos. Cabe señalar que cada política implementada por Alemania durante estos años correspondió a tres objetivos fundamentales: la contención del comunismo soviético, la expansión de sus fronteras culturales y la supremacía económica sobre las potencias europeas, incluyendo Estados Unidos. Sin embargo, estos países habían conjuntamente firmado un tratado de paz, a lo cual Hitler va a violar estos acuerdos de la Sociedad de las Naciones, una paz basada en la justicia internacional, lo que va a significar esencialmente la autodeterminación de los pueblos, el Tratado de Versalles y el de Saint-Germain. Aquí nace un concepto muy importante que se llama Anschluss, que básicamente va a consistir en que la comunidad racial alemana tenía derecho a un espacio vital mayor que los otros pueblos y que en el futuro de esta estaba totalmente condicionado para la resolución de la necesidad de espacio territorial en el cual pues la cultura aria se desarrollaría. Esto pues fueron los ideales de Adolfo Hitler. Posteriormente los germanos van a contribuir al derrocamiento de la República Española e instauraron a Franco en el poder como una pieza más en la contención alemana contra la expansión soviética. De esta forma, Alemania va a avanzar con sus propósitos expansionistas. Restaba fabricar la última operación que permitiera invadir y destruir la cultura soviética con la invasión de Polonia. La Guerra Fría se caracterizó principalmente, en el caso de Estados Unidos, por una serie de doctrinas lanzadas contra el comunismo soviético, de las cuales principalmente fue la contención. Esta por ahí de los años de 1933 y 1945. La doctrina de Truman, al igual que el de la Alemania, se basó esencialmente en la contención del socialismo soviético y con esto trajo en consecuencia pues todo un movimiento revolucionario y cultural que afectaría a la hegemonía estadounidense. Para el año de 1947, la economía de guerra se va a centrar en la producción armamentista, resultado de dos revoluciones científicas del siglo XX. La segunda revolución industrial, principalmente en el terreno de la tecnología de motores eléctricos, nace la siderurgia, las maquinarias, la electricidad, y la tercera revolución industrial por ahí del año de 1975, que va a irrumpir lo que es la informática, la microelectrónica, la telemática, la producción de nuevos materiales en los procesos de trabajo. Entonces todos estos avances estuvieron a disposición de las potencias hegemónicas. También utilizaron una estrategia de contención para estudiar el desarrollo cultural de los países periféricos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se fueron en sus escombros dos ideas principales. La primera era la teoría evolucionista, que fue muy criticada a partir de su concepción de civilización opuesta a etapas inferiores de evolución, lo que va a significar un cambio esencial en las culturas superiores a otras. La segunda también fue la propuesta alemana, que llevó al extremo su cultura por encima de las demás, de la libertad y de la razón. Más aún, el movimiento que más había exaltado los valores culturales fue el que consumó el genocidio deliberadamente planteado contra los propios ciudadanos bajo la bandera de la identidad religiosa y cultural que hemos conocido. Sin embargo, en el año de 1945 se busca que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, afirme los valores universales de justicia a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los cuales van a mencionar que toda persona tiene derechos económicos, tiene derechos sociales y culturales indispensables para su dignidad y libre desarrollo de su personalidad. Entonces, aquí también se destaca que todos tienen derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a ser protegidos como autores de obras literarias o artísticas. De esta forma, la cultura mundial aparece de manera prominente en el programa de la UNESCO. Fue muy discutido en la segunda conferencia general celebrada en México de 1948, un año después del inicio de la Guerra Fría. Todo aquí se va a manifestar un libre albedrío de ideas, así como el intercambio entre culturas, lo cual consistió en abrir los canales para el libre flujo de ideas, negando la promoción de una cultura mundial y uniforme. Este es un trabajo que ha venido desarrollando la UNESCO a lo largo de nuestros días. De esta forma hemos llegado al final del resumen 3, no sin antes agradecerle la atención prestada.